No pierdas dinero por no saber esto. Hay un momento en el camino del principiante que nadie te advierte. Cuando abres tu cartera y no sabes si debes poner dinero hoy o si te conviene no tocar nada. Ves un ETF o un activo de tu cartera subir, otro caer, uno quedarse quieto, y empiezan las dudas que nadie quiere admitir. ¿Compro más? ¿Me estoy pasando? ¿Y si me quedo corto? ¿Será que es el mercado que realmente cayó y solo tengo que comprar más y esperar que se recupere? Ese bloqueo es común, no porque seas malo invirtiendo, sino porque sin una estructura cualquier cartera termina desordenándose sola. Un mes, tienes porcentajes parecidos. 3 meses después, ya no sabes qué está pesado, qué está débil, o cuál de tus ETFs está empujando el riesgo hacia arriba. El problema central es este. No tienes una estrategia y no sabes cómo rebalancear tu cartera, y con eso tus aportes se vuelven aleatorios. A veces compras donde no deberías, otras veces frenas cuando era el mejor momento para seguir. Y así es como se distorsiona la cartera, no por una mala elección inicial, sino por falta de claridad para decidir qué mover y cuándo hacerlo. Aquí vamos a aclarar eso de una vez. Cómo revisar tu cartera, qué límites respetar y cuándo ajustar sin adivinar nada. Así que dale me gusta y suscríbete, porque la información de hoy solo la encuentras en cursos y mentorías pagas o leyendo libros, pero como no lees, estás aquí. Así que aprovecha estos 5 minutos de aprendizaje puro. Comencemos. Primero déjame poner en sintonía lo que es rebalancear una cartera. Rebalancear una cartera significa volver a ordenar tus inversiones para que cada activo tenga el porcentaje que tú definiste desde el inicio. Con el tiempo, algunos suben más y otros bajan, y la cartera se desajusta. Para corregirlo tienes 2 formas. Si el desorden es pequeño, simplemente dejas de aportar al que subió demasiado y pones más dinero en el que bajó hasta que vuelvan a su peso original. Y si el desorden es grande, vendes una parte del activo que se disparó y compras el que quedó atrasado. Así mantienes tu estrategia y tu nivel de riesgo bajo control. Y para eso debes evitar cometer errores al comenzar a armar tu portafolio. Primero, ¿por qué no puedes dejar tu cartera con solo 1 o 3 ETFs por muy diferentes que estos sean? Te voy a hablar sin rodeos. Dejar tu cartera con 1, 2 o 3 ETFs es uno de esos errores silenciosos que no explotan hoy, pero te pasan factura cuando menos lo esperas. Un principiante suele creer que, con 2 ETFs, estoy cubierto. Y eso suena cómodo, pero no es real. Si quieres rebalancear bien, primero tienes que entender por qué ese tipo de cartera es frágil desde el inicio. La mayoría de los ETFs populares siguen prácticamente el mismo movimiento. Cambian de nombre, cambian de logo, pero se mueven casi igual porque dependen del mismo mercado. Para que lo entiendas con claridad, VOO sigue al S&P 500, 500 grandes empresas de Estados Unidos. QQQ sigue al Nasdaq 100, tecnológicas de Estados Unidos. Son diferentes sectores en apariencia, pero ambos están dentro del mismo país, bajo la misma economía y con empresas que reaccionan igual ante noticias, inflación, tasas de interés o recesión. Cuando el mercado estadounidense sube fuerte, los dos suben. Cuando ese mercado cae, los dos caen. Eso se llama correlación positiva, activos que se mueven casi en la misma dirección, al mismo tiempo. Imagina que en un periodo de caída quien tenga solo esos 2 activos en su cartera con correlación positiva, su patrimonio durante ese periodo habrá disminuido considerablemente, y peor aún, si ya estás en la etapa que quieres vivir de ese patrimonio, no te puedes dar el lujo que tu cartera baje por completo. Por eso no caigas en la trampa de solo dejar dinero en 2 activos únicamente, por muy diversificados que estén. Y aquí entra el punto clave. Si tus ETFs se comportan igual, no hay diversificación real. Y sin diversificación no hay rebalanceo que valga. Porque ¿qué vas a corregir si todos tus activos están expuestos al mismo riesgo? No tienes a dónde mover el peso de la cartera. No puedes bajar riesgos si todo tu riesgo está en el mismo sitio.
Así es como una cartera pequeña queda vulnerable y sin margen para maniobrar. Cuando dependes de 1 o 3 ETFs muy parecidos, tu riesgo se concentra sin que lo notes, tu rendimiento depende de un solo mercado. Cuando ese mercado cae, te arrastra completo, pierdes la capacidad de balancear, porque no tienes suficientes activos distintos para corregir nada. En ese punto, rebalancear no sirve de mucho. Puedes mover números, porcentajes, gráficos, pero no reduces riesgo real, porque todos tus activos respiran el mismo aire. La idea no es llenar tu cartera de 20 ETFs y activos sin sentido. Ahí caeríamos en otro error, que es pulverizar una cartera, ya que no tienes el tiempo para seguir cada activo, y mucho menos la distribución de tus aportes no tendría el performance correcto. No es más cantidad, es más variedad estructural. Necesitas una estrategia antes de rebalancear. Antes de pensar en rebalancear, tienes que tener una estrategia escrita, no en tu cabeza, no más o menos, sino clara, porque si no sabes qué estás intentando construir, cualquier movimiento se siente correcto, hasta que se vuelve un desastre. Y aquí va lo más importante. Si puedes tener crecimiento y dividendos en la misma cartera, solo que cada uno debe tener su porcentaje bien definido desde el inicio. Ahí es donde la mayoría falla. Empiezo por lo básico. Tu cartera tiene que tener asignaciones decididas antes de empezar. ¿Cuánto va a crecimiento? ¿Cuánto va a dividendos? ¿Cuánto va a mercados internacionales? ¿Cuánto va a renta fija? Si eliges usarla. No existe rebalanceo sin distribución inicial. Si no sabes qué porcentaje debería tener cada parte, nunca vas a saber si se desordenó. El porcentaje en cada activo lo decides tú de acuerdo al riesgo que estás dispuesto a aceptar. La mayoría deja un 60% en activos de renta fija, es decir, activos que no varían mucho como cuentas de plazo fijo, bonos del Estado o certificados de depósito. Ya el resto lo dividen entre activos de renta variable. Es solo un ejemplo bien conservador, pero recuerda algo, la renta fija no crece exponencialmente como la renta variable. Acciones, ETF, REITs, criptos. Después viene el riesgo. Ese punto casi nadie lo sostiene en el tiempo. El riesgo no se define por cuánto estoy dispuesto a perder, sino por cuánto puede moverse tu cartera sin que entres en modo pánico. Eso es personal. Cuando defines tu riesgo, defines tus límites. Cuánto crecimiento puedes aceptar sin que la volatilidad te reviente emocionalmente. Y cuántos activos estables necesitas para compensar esos movimientos. Ahí encajan los ETF de dividendos, los sectores más sólidos y los mercados menos volátiles. Una cartera puede mezclar crecimiento y dividendos sin problema, siempre que ese equilibrio esté claro desde el inicio. Por ejemplo, puedes decidir algo como 60% crecimiento, 30% dividendos, 10% reserva de oportunidad o caja. Eso no es contradictorio. Lo que sí es un error es cambiar esa proporción cada vez que ves una noticia, una caída o un comentario en Internet. Si no tienes ese porcentaje definido, tu cartera se vuelve un Frankenstein. Un mes compras crecimiento porque está barato. El otro compras dividendos porque alguien dijo que paga bien. Y al final no sabes qué estás construyendo. Sin dirección previa es imposible rebalancear, porque no existe un rango objetivo al cual volver. Otra parte de la estrategia es evaluar los activos cuando presentan problemas reales, no cuando simplemente caen por volatilidad del mercado. Hay empresas o ETFs que pueden atravesar periodos malos sin perder su esencia, y hay otros que sí muestran señales de deterioro, disminución del flujo de caja, reducción del tamaño del sector, problemas regulatorios, pérdida de ventaja competitiva, cambios drásticos en el modelo de negocio. Si eso afecta tu visión a largo plazo, ese activo deja de encajar en tu estrategia y ahí no se compra más porque bajó. Se revisa, se decide y si ya no cumple con el plan, se vende. Siguiente punto tenemos: revisar tu cartera de forma periódica.
Y revisar tu cartera no significa estar pegado a la pantalla todos los días. Tampoco significa mover dinero cada vez que un ETF se mueve 1 centímetro. Revisar es observar, entender cómo se comportó tu cartera en el último período y verificar si sigue dentro de los porcentajes que tú definiste. Nada más. Y para un principiante, la estructura más sencilla y efectiva es esta. Es mirar cada mes, rebalancear cada 3 o 6 meses. La revisión mensual es simplemente un chequeo de salud. Antes de hacer tus aportes del mes, entras, ves tus porcentajes y respondes 3 preguntas básicas. ¿Algún activo subió demasiado respecto a los demás? ¿Algún activo quedó muy por debajo? ¿Sigue teniendo sentido lo que tengo según mi plan? No mueves dinero aquí, solo observas. La revisión mensual existe para evitar que la cartera se desordene sin que lo notes. El rebalanceo real ocurre cada 3 o 6 meses. Ese es el momento en el que ajustas pesos, mueves aportes y corriges cualquier desbalance causado por movimientos del mercado. Hacerlo más seguido solo crea ruido. Hacerlo menos seguido hace que la cartera se desvíe demasiado. Y aquí viene la parte que casi nadie te explica. Revisar no es solo mirar los números, también es revisar la realidad del activo. No todo lo que cae merece un aporte extra. No todo lo que sube merece una venta. Tienes que analizar si ese comportamiento tiene un motivo puntual o estructural. Ejemplo claro, Blockbuster. En su momento era una empresa sólida, gigante, respetada. Cuando empezó a caer, mucha gente pensó, es oportunidad, está barata. Pero no era una caída normal, era un cambio en toda la industria. Su sector dejó de tener futuro. Aportar en una empresa así no es rebalancear, es insistir en algo que ya no encaja en un plan de largo plazo. Esa es la diferencia entre volatilidad y deterioro. Volatilidad, el mercado se mueve, pero el activo sigue sano. Deterioro, el activo perdió fundamentos. Sector débil, problemas internos, riesgo real de no recuperarse. Por eso, cuando revisas tu cartera, pregúntate, ¿esta caída es ruido del mercado o un problema del activo? ¿Esto cambia mi visión a largo plazo? ¿Sigue cumpliendo el rol que le asigné? Si sigue cumpliendo su rol, se mantiene. Si no lo cumple, ya no es parte del plan. Recuerda, no te enamores de un activo, enamórate de tu estrategia. Un principiante que revisa mensualmente y rebalancea cada 3-6 meses ya tiene más orden que el 90% de las personas que invierten sin control. Esa estructura elimina confusión, evita impulsos y mantiene tu cartera alineada con tu estrategia. Ahora, ¿cuáles serían los límites simples para evitar que un ETF u otro activo controle toda tu cartera? Aquí es donde muchos principiantes se meten en problemas sin darse cuenta. Compran un ETF, les gusta, lo siguen comprando porque va bien. Y cuando revisan meses después, descubren que ese solo activo ya domina la mitad de su cartera. Eso no es estrategia, es descuido. Y un descuido así termina destruyendo el rebalanceo porque ya no tienes control sobre el riesgo. La regla más sencilla y efectiva para evitar esto es clara. Anota, por favor. Ningún ETF o activo debe representar más del 20% de toda tu cartera. Repito, ningún ETF o activo debe representar más del 20% de toda tu cartera. Es un límite saludable, fácil de respetar y que impide que un solo movimiento del mercado te arrastre por completo. Espero que ya le hayas dejado el like al video. ¿Por qué funciona este límite? Porque el mercado no sube parejo. Algunos sectores se disparan rápido, otros se quedan quietos y otros caen sin aviso. Si un activo sube mucho y lo dejas correr sin control, el peso de ese activo se infla y termina distorsionando todo tu portafolio. Ahí es cuando el rebalanceo se vuelve obligatorio, simplemente parando de aportar en él y aportar en los que se están quedando atrás. Y calma, que más adelante te voy a explicar cómo hacer eso. El segundo límite es igual de importante. Anota, ningún sector,
Escúchese bien, ningún sector debería superar el 30% de tu cartera. Repito, ningún sector debería superar el 30% de tu cartera. Esto evita el típico error de pensar que tienes 5 ETFs distintos, cuando en realidad todos invierten en lo mismo. Por ejemplo, si tienes 2 ETFs que ambos se concentran en tecnología y juntos llegan a 50% de tu cartera, estás cargando un riesgo enorme. Si ese sector pasa por dificultades, como regulaciones, caída de ganancias o un ciclo negativo, tu portafolio completo se hunde en la misma proporción. Aquí es donde entra la verdadera importancia de diversificar por sector, no solo por nombre. No sirve tener varios ETFs si todos están expuestos al mismo tipo de empresas. La diversificación real ocurre cuando cada parte cumple una función distinta dentro de la cartera. Cuando revises tus porcentajes, presta atención a esto. ¿Qué ETF está creciendo demasiado rápido? ¿Qué sector se está comiendo más espacio del que debería? ¿Hay activos duplicados que en el fondo invierten en lo mismo? Si alguno rompe la regla del 20% o la regla del 30%, toca rebalancear. No por miedo, sino por disciplina. El objetivo no es ganar más moviendo cosas. Es evitar que tu cartera dependa de un solo movimiento del mercado. Los límites existen para protegerte de ti mismo. Cuando las cosas van bien, uno se confía y deja correr demasiado un ETF. Cuando las cosas van mal, uno se aferra a un sector pensando que ya va a volver. Las reglas cortan esos impulsos antes de que se vuelvan un problema. Si respetas estos límites, tu cartera se mantiene equilibrada incluso cuando el mercado hace lo contrario. Y ese orden es lo que te permite rebalancear sin complicaciones después. Ahora, ¿cómo rebalancear en la práctica usando 2 métodos simples? Aquí es donde todo lo que vimos antes se vuelve acción. Rebalancear no es complicado si sigues un método claro. No necesitas planillas avanzadas, cálculos raros, ni ser un economista de otro planeta. Necesitas entender qué porcentaje tiene cada activo hoy, compararlo con el porcentaje objetivo de tu estrategia y corregir donde haga falta. Eso es todo. Pero sin un método, terminas moviendo dinero por impulso. Con un método, mantienes tu cartera ordenada por años. Vamos directamente a cómo hacerlo. Método A. Usando tus aportes. El más recomendado para principiantes. Este método es simple y evita vender. Funciona así. Revisas tus porcentajes actuales. Identificas qué está por encima y qué está por debajo del rango que definiste. Si un activo está pasado de su límite, dejas de comprarlo. Aunque te guste mucho, aunque esté barato, no compras más hasta que vuelva a su nivel. Si otro activo está por debajo del porcentaje ideal, ahí pones tus nuevos aportes, sin emoción, sin inventar historias. Solo usas tus compras para empujar la cartera de vuelta al equilibrio. Con el tiempo, tus aportes corrigen el desbalance sin tener que vender nada. Este método es perfecto si estás construyendo tu cartera, si haces aportes mensuales o si no quieres complicarte. Método B. Vendiendo solo lo necesario. Puedes usarlo cuando un ETF o cualquier activo se desordenó demasiado y tus aportes no son suficientes para corregirlo. Es un ajuste técnico, no emocional. Identificas el activo que se pasó de su porcentaje objetivo. No importa si subió mucho, si salió del rango, hay que bajarlo. Vendes solo lo necesario para volver al porcentaje que definiste. No liquidas todo. No te deshaces del activo completo. Solo ajustas el exceso. Ese dinero lo distribuyes entre los activos que están por debajo del porcentaje objetivo. Así vuelves al equilibrio real, no al equilibrio visual. Usar este método te permite corregir un desorden grande sin perder la estructura general de tu cartera. Ahora un checklist práctico para rebalancear. Lo puedes aplicar en 5 minutos. Anota, haz un capture de pantalla o tómale foto a esto. Mira qué porcentaje tiene cada activo hoy. Compáralo con tu porcentaje objetivo. Identifica quién se pasó y quién está por debajo. Si el desbalance es pequeño,
Usa tus aportes para corregir. Si el desbalance es grande, vende solo lo necesario para volver al objetivo. Revisa cada mes y rebalancea cada 3 o 6 meses. Esto elimina las dudas típicas del principiante. ¿Compro más? ¿Vendo? ¿Me quedo quieto? Con un plan, ya no adivinas nada. Sigues reglas. El rebalanceo no busca ganarte más dinero. Busca protegerte del riesgo. Mantener tu cartera sana y evitar que un sector o un ETF domine todo. Esa disciplina, repetida trimestre tras trimestre, es lo que hace que tu cartera crezca sin volverse una bomba de tiempo. Ahora sabes cuándo revisar, cuándo mover, cuándo frenar y cómo evitar que un solo activo mande sobre todo tu dinero. Esto no sirve de nada si lo dejas tirado. Una cartera sin seguimiento es como una casa sin mantenimiento. No se cae hoy, pero se rompe igual. No necesitas ser experto, solo constante. Tu cartera ya no debería moverse por miedo ni por euforia, sino por reglas que tú mismo definiste. Ahora la pregunta es simple. ¿Vas a aplicar esto o vas a seguir adivinando qué hacer cada mes? Si el video te ordenó la cabeza, déjamelo saber en los comentarios con la frase «Inversiones seguras». Así sabré que estoy haciendo bien mi trabajo de simplificar las inversiones para todos.